Mis padres me prohibieron asistir a la boda de mi hermana por advertirles, luego entró su esposa. Me llamo Laura Vidal, tengo 27 años, y hay una fecha que jamás podré borrar de mi memoria, el 15 de marzo de 2026. Ese día, frente a 200 personas vestidas de gala, todo lo que mi familia había elegido creer se derrumbó como un castillo de naipes. Pero antes de contarte lo que pasó en esa iglesia, necesito que entiendas algo importante. Yo no soy la villana de esta historia, aunque durante meses me hicieron creer que sí lo era. Mi hermana Sofía siempre fue la estrella de la familia. 3 años mayor que yo, abogada corporativa en Madrid, graduada con honores en la Universidad Complutense. Mis padres, Carlos y Mercedes, vivían para presumirla en cada reunión familiar. Cuando Sofía hablaba, todos escuchaban. Cuando yo hablaba, todos cambiaban de tema. Crecí siendo la hija que nunca fue suficiente, la que abandonó la carrera de Derecho en segundo año para trabajar en una casa de acogida para mujeres víctimas de violencia. Mi madre lo llamaba perder el tiempo con desconocidas. Mi padre directamente había dejado de preguntarme por mi trabajo. Pero resulta que ese trabajo que tanto despreciaban fue exactamente lo que salvó a mi hermana de cometer el peor error de su vida. Y cuando intenté advertirles, me miraron como si estuviera loca. Me bloquearon el teléfono, me quitaron la invitación a la boda y le dijeron a toda la familia que yo era una amargada que no soportaba ver feliz a Sofía. Lo que ninguno imaginaba era que la verdad no necesita permiso para aparecer. Solo necesita el momento exacto. Y ese momento llegó. Todo comenzó en noviembre de 2024, cuando Sofía apareció en la cena familiar de un domingo con una sonrisa que no le había visto en años. Había conocido a alguien. Se llamaba Marcos Reyes, empresario inmobiliario de Barcelona, con una labia perfecta y una sonrisa que desarmaba a cualquiera. Llegó a nuestra casa con una botella de vino carísimo, elogió el cocido de mi madre, le preguntó a mi padre sobre su trabajo en ingeniería aeronáutica, y en menos de 2 horas ya parecía parte de la familia. Todos cayeron rendidos. Todos menos yo. No sabía exactamente qué era lo que me incomodaba de Marcos. Era demasiado perfecto, demasiado calculado. Cada gesto, cada palabra, cada sonrisa parecía ensayada. Pero lo ignoré. Me dije que quizás era yo la del problema, que quizás seguía siendo la hermana amargada que nunca celebraba nada. Así que guardé silencio, por un tiempo. En febrero de 2025, una mujer entró por la puerta de nuestra casa de acogida en Valencia. Se llamaba Elena Navarro, 34 años, maestra de primaria, con un moratón viejo en la mejilla y un niño de 6 años agarrado a su mano. Se llamaba Hugo, y no soltaba un muñeco de trapo en ningún momento. Elena temblaba cuando hablaba. Pero lo que me heló la sangre no fue su historia de abandono y maltrato. Fue cuando sacó una foto de su marido desaparecido. Marcos Reyes. El mismo hombre que 3 meses antes había cenado en casa de mis padres. El mismo que estaba prometido con mi hermana Sofía. El mundo se me cayó encima. Y lo peor estaba por comenzar. Pasé 3 noches sin dormir revisando cada detalle. Busqué registros públicos, certificados de matrimonio, denuncias policiales. Y lo encontré todo. Marcos Reyes y Elena Navarro, casados en junio de 2017 en el Registro Civil de Barcelona. Matrimonio vigente. Sin divorcio tramitado. Sin separación legal. Nada. El hombre que iba a casarse con mi hermana en marzo seguía siendo, legalmente, el marido de Elena. Cuando le conté a Sofía lo que había descubierto, se rió en mi cara. Me dijo que Marcos ya le había explicado todo, que Elena era una mujer inestable que no aceptaba que la relación había terminado, que el divorcio estaba en trámites pero ella se negaba a firmar. Sofía estaba tan enamorada que cada mentira de Marcos sonaba más creíble que mi verdad. Me llamó envidiosa. Me dijo que siempre había querido arruinarle la vida. Y antes de salir del café donde habíamos quedado, me lanzó una frase que todavía me duele. Nunca has podido soportar que yo tenga lo que tú nunca tendrás. Entonces lo intenté con mis padres. Llegué con documentos impresos, con el certificado de matrimonio, con la denuncia por desaparición que Elena había interpuesto cuando Marcos abandonó a su familia.
Mi madre llamó a Marcos delante de mí y lo puso en altavoz. Su voz era tranquila, comprensiva, perfectamente controlada. Explicó que Elena sufría problemas de salud mental, que él había intentado ayudarla durante años, que lo sentía muchísimo por haberlos preocupado. Mi padre me miró y dijo: «Tiene respuesta para todo, Laura. Deberías dejarlo estar». Esa noche, Marcos me envió un mensaje desde un número desconocido. Solo decía: «Para tu propio bien, no sigas con esto». No era una advertencia. Era una amenaza. Y fue exactamente lo que necesitaba para no detenerme jamás. En enero de 2026, tomé una decisión que cambiaría todo. Dejé de intentar convencer a mi familia con palabras y empecé a construir algo que nadie pudiera ignorar. Conduje hasta Barcelona para encontrarme con Elena en persona. La encontré en una vivienda de transición, reconstruyendo su vida desde cero. Hugo ya dormía mejor por las noches, me dijo. Pero sus ojos todavía cargaban el peso de todo lo que habían vivido. Le conté que Marcos estaba a punto de casarse con mi hermana en marzo. Elena se quedó en silencio durante varios segundos. Luego dijo algo que me heló la sangre. «No soy la primera, Laura. Antes de mí hubo otra mujer en Sevilla. Se llamaba Patricia. Le quitó 80.000 euros y desapareció. Esa misma tarde localicé a Patricia Molina». Contestó al tercer tono. Su historia era idéntica. Marcos la había conocido en una conferencia de negocios, la había enamorado en 4 meses, había vaciado sus ahorros y había desaparecido sin dejar rastro. Nunca presentó cargos por vergüenza. Pero estaba dispuesta a hablar ahora. 3 víctimas. Un mismo depredador. Y mi hermana era la siguiente en la lista. Contacté con el agente Roberto Fuentes de la Policía Nacional, con quien había colaborado antes en casos del centro de acogida. Me confirmó que la bigamia era delito penal en España, y que el fraude bancario cruzando provincias podía convertirse en un caso federal. Le expliqué el plan. Elena y Hugo aparecerían en la ceremonia durante el momento tradicional en que el oficiante pregunta si alguien conoce algún impedimento legal para la unión. Roberto estaría esperando fuera. Lo que ninguno calculó fue que Marcos también estaba preparándose. 3 días antes de la boda, descubrí que había convencido a mis padres de firmar documentos financieros que le daban acceso a 250.000 euros de sus ahorros. Dinero que pensaban invertir en su jubilación. Dinero que Marcos ya estaba moviendo silenciosamente hacia una cuenta en el extranjero. El reloj corría. Y la boda era en 48 horas. El 15 de marzo de 2026 amaneció con un sol engañosamente perfecto sobre Valencia. Llegué al aparcamiento de la iglesia a las 11 de la mañana, 2 horas antes de la ceremonia. Elena me escribió desde la autopista. Hugo iba dormido en el asiento trasero con su muñeco de trapo en el regazo. El agente Fuentes confirmó su posición a 200 metros de la entrada. Todo estaba en su lugar. Todo excepto mis manos, que no dejaban de temblar. Vi llegar a Sofía en un coche blanco. Llevaba un vestido de novia espectacular, el pelo recogido con flores naturales, una sonrisa que me rompió el corazón porque era completamente real. Ella creía en ese momento. Creía en Marcos. Creía en su futuro. Y yo estaba a punto de destruirlo todo frente a 200 personas. Cuando el oficiante pronunció las palabras que llevaba meses esperando: «Si alguien conoce algún impedimento legal para esta unión que hable ahora», las puertas de la iglesia se abrieron. Elena entró caminando despacio, con Hugo de la mano. El silencio fue absoluto. Marcos se giró y su rostro perdió todo el color en un segundo. Elena levantó el certificado de matrimonio y dijo con una voz sorprendentemente serena: «Me llamo Elena Navarro. Soy la esposa legal de ese hombre. Llevamos casados 9 años y nunca nos hemos divorciado». El caos fue inmediato. Sofía miró a Marcos con los ojos llenos de lágrimas. Él intentó hablar, intentó inventar otra mentira, pero esta vez no hubo palabras suficientes. Hugo se adelantó un paso, miró a su padre y dijo simplemente: «Papá, ¿por qué le dices a esta señora lo mismo que le decías a mamá?». Varias mujeres entre el público comenzaron a llorar. Porque la verdad dicha por un niño de 6 años no necesita argumentos.
Marcos intentó correr hacia la salida lateral. 2 agentes de policía lo estaban esperando. El agente Fuentes entró calmadamente, lo identificó y lo detuvo por bigamia y fraude financiero mientras los invitados grababan todo con sus teléfonos. Sofía se arrancó el velo, se quitó el anillo y lo lanzó contra el suelo con tanta fuerza que el diamante se partió en 2. Luego se giró hacia mí con los ojos devastados y me dijo: «¿Por qué no te escuché?». Mis padres recuperaron 140.000 euros de los 250.000 que Marcos había intentado transferir. El resto desapareció en cuentas en el extranjero y probablemente nunca volverá. Marcos fue condenado a 4 años de prisión. Patricia recuperó parte de su dinero. Elena pudo cerrar un capítulo que la había destruido por dentro durante años. Y Hugo, meses después, le mostró a su terapeuta un dibujo que había hecho. 2 figuras tomadas de la mano bajo un sol enorme. Lo tituló «Mamá y yo, seguros». Sofía y yo tomamos café por primera vez 3 semanas después de la boda. Llegó sin maquillaje, con ojeras y una fragilidad que nunca le había visto. Me dijo que había empezado terapia, que no podía dormir, que cada vez que cerraba los ojos veía la cara de Elena entrando por aquellas puertas. Pero también me dijo algo que guardé en el lugar más profundo de mi corazón. «Me salvaste la vida, Laura. Y yo te llamé envidiosa. Lo siento. Lo siento muchísimo». Mi madre tardó un poco más en llegar a esas palabras. Pero llegó. Mi padre fue el primero en abrazarme de verdad, en decirme que habían comparado toda mi vida con Sofía sin ver lo que yo realmente era. Y lo que yo era, resultó ser exactamente lo que su familia necesitaba cuando más importaba. No soy una heroína. Soy una trabajadora social que aprendió a reconocer a los depredadores antes de que terminen su trabajo. Soy la hija que eligieron ignorar hasta que ya no pudieron. Soy la hermana que escogió la verdad sobre la aprobación, el futuro de Sofía sobre su amistad conmigo, y la justicia sobre la comodidad. Si alguna vez has visto las señales que nadie más quería ver, si alguna vez te han llamado celoso, inestable o amargado por decir la verdad, quiero que sepas algo. No estabas equivocado. Solo estabas adelantado. Y la verdad, aunque tarde, siempre termina entrando por la puerta.